En Internet se lee y se escribe. Parece una obviedad, pero hubo quienes profetizaron que con la llegada de la red los seres humanos se sumirían en una especie de analfabetismo funcional, seducidos por imágenes y sonidos. Esos pronósticos no se han cumplido en absoluto. Se lee y se escribe más que nunca, solo que se hace de otra manera. Tampoco Internet ha supuesto la muerte del libro. La profesora de la Facultad de Educación de la UNED, Ana Sacristán, aborda estos temas en el marco de la asignatura Sociedad del Conocimiento, Tecnología y Educación, una materia que se imparte en los grados de Educación Social y de Pedagogía. Y Ana es quien nos presenta este coloquio sobre la lectura, la escritura y la edición en la era de Internet. Hola, buenos días. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo nos oigan ustedes. Siempre encantados, además de que estén ahí. Y tenemos hoy como invitados al profesor Daniel Cassain, de la Universidad Pompeu Fabra, un lingüista muy reputado, es un especialista en el análisis del discurso, ha estudiado lo que significa leer y escribir antes de Internet y ahora en Internet, la razón sobre todo por la que le tenemos aquí. Nos interesa mucho que nos pueda decir sobre esto. También está con nosotros en el estudio Mar del Rey Gómez Morata. Mar es la cuarta generación de personas de una misma familia que trabaja en Ediciones Morata. Muchísimas gracias por venir, Mar. Gracias a ti. Porque sabemos además que estamos colaborando juntos en un libro que vamos a sacar los tres y pues es un placer teneros a los dos. Daniel, empezamos contigo, ¿te parece? Tú has comentado en alguna parte, lo he leído, no recuerdo ahora si te lo he escuchado o lo he leído, que estás contento de haber nacido en una época que te ha permitido conocer cómo era la vida antes de Internet y después de Internet. ¿Nos lo puedes explicar? Claro que sí. Bueno, muchos saludos a todos. Gracias por la invitación para hablar en esta oportunidad. Y sí, yo creo que somos muy afortunados la gente que estamos vivos en este momento y que hemos podido vivir un poco el mundo antes de la llegada de Internet, experimentando lo que es acceder al conocimiento, lo que es viajar un poco con todas las dificultades y limitaciones que tenía tal como lo vemos ahora, ¿no? Y al mismo tiempo poder experimentar lo mismo unos años después, ahora, ¿no? Con Internet, con la red, y viendo cómo han cambiado las cosas. Internet yo creo que es un invento tan impresionante en la historia de la humanidad como la imprenta, o como el fuego, o como la rueda, o como la escritura, ¿no? O sea, es una cosa que realmente está modificando en lo básico la convivencia humana y muchas formas de conocimiento y de desarrollo, ¿no? Entonces, tener la oportunidad de haber podido experimentar de modo directo, en carne propia, lo que es este cambio, me parece prodigioso, sinceramente, y pienso que la actitud que tenemos que tener es una actitud de asombro, de interés, de curiosidad, ¿no? No sé, una metáfora parecida es como cuando los clásicos griegos y latinos mencionan en algún momento alguna divinidad o alguna persona humana que por designio divino ha tenido la oportunidad de poder vivir siendo hombre en una etapa de su vida y siendo mujer en otra etapa de su vida y poder ver el mundo desde perspectivas muy diferentes, ¿no? Entonces yo pienso que antes o después de Internet es exactamente esto. Mira, tengo la tentación de preguntarte qué impacto ha podido tener la red en tu vida. Por ejemplo, acabas de mencionar los viajes. Sé que, cuando eras más joven, discúlpame, estuviste varias veces en India, en Indonesia, viste cosas que te han impactado muchísimo. Y, claro, ¿cómo haces ahora los viajes, ¿no?, en relación con aquellos? Si quieres, haces una pequeña mención. Escribí un artículo una vez para una revista del Centro Superior de Investigaciones Científicas, la revista Arbor, creo recordar que se llama, en el que precisamente hacía una especie de estudio de caso poniendo ejemplos muy personales, ¿no? Y contaba exactamente cómo yo había planificado uno de mis últimos viajes que hice hace 2 años, que recorrí toda la península de Baja California. O sea, yo viajé hasta San Diego y entonces viajé hasta Los Cayos, hice que son miles de kilómetros, luego crucé el Mar de Cortés con un barco
y hice el Chihuahua Pacífico, el Chepe, que es un tren turístico que sube desde el Pacífico hasta 2.200 metros, luego ver la Barranca del Cobre y bajar hasta Chihuahua para visitar comunidades tarahumaras y una comunidad de estas comunidades europeas que han emigrado y que viven como en la Edad Media. La comunidad que visité es la comunidad de los menonitas en Chihuahua. En Cuauhtémoc, exactamente. Cuauhtémoc, el estado de Chihuahua en México. Entonces, lo que hacía era explicar cómo yo había planificado desde mi casa un viaje de estas características, de un mes prácticamente, y lo había organizado todo, los hoteles, los vuelos, todo con internet desde mi casa, y lo comparaba con otro viaje, como has citado, por ejemplo, a la India, cuando yo tenía 20 y pico de años, y cómo pues no podía, o sea, habíamos comprado un billete en una agencia en Barcelona, y habíamos viajado allí sin nada, y todo era hablado y todo era leído y escrito en papel, y claro, la diferencia es brutal. Claro. Daniel, tú has escrito un libro muy reciente que se llama justamente En línea, un libro cuyos un par de capítulos van a ser de conocimiento de los estudiantes de una asignatura muy numerosa, Sociología del Conocimiento, Tecnología y Educación, que va a publicar Ediciones Morata. Entonces, en este libro tú te concentras en explicar las actividades de leer y escribir antes, ahora y un poco, como nos comentabas en una conferencia reciente, retos para el futuro que plantean. ¿Podrías, de una forma breve, decirnos qué percibes en relación a cómo se escribía, se leía, cómo se hace ahora? Ya sé que es una pregunta demasiado amplia, pero bueno, tienes experiencia en esto. Quizás puedas salir de ello. Voy a intentar decir algunas cosas. Yo diría que hoy leemos y escribimos mucho más que antes. Esta es una primera diferencia muy importante. Hoy leer y escribir es mucho más importante que antes, ¿no? Si sabes leer y escribir, tienes mucho más poder. Puedes hacer muchas más cosas, porque por ahora todo lo que es la gestión de la información por Internet básicamente es escrita, ¿no? O sea, hay que ver si en el futuro próximo o lejano aplicaciones como el Siri, por ejemplo, del famoso iPhone 5 u otras que puedan salir realmente van a funcionar, de modo que vamos a poder interactuar con las máquinas con la voz, pero hasta ahora la manera como buscamos información y cómo obtenemos información es con la lengua escrita, ¿no? Entonces realmente hoy leer y escribir otorga mucho más poder que antes, ¿no? Hoy es mucho más fácil acceder a la información, pero es mucho más difícil comprenderla y usarla. O sea, tenemos un poco el espejismo de que dándole 3 clics a un determinado botón consigues miles de resultados, pero realmente si no sabes elegir el mejor y no sabes interpretarlo y no sabes implementar la información en tu día a día, no sirve de nada todo eso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que todavía estamos un poco engañados, estamos un poco sobresaltados por eso, ¿no? Hoy también leemos cosas que proceden de lugares muy diferentes del planeta, que han estado escritas, que fueron escritas desde culturas diferentes, desde lenguas diferentes. Entonces es mucho más difícil interpretarlas, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, podemos leer en Internet en un foro "me caso el año que viene", ¿no? Y tú puedes tener una idea más o menos clara de lo que es casarse, pero a ver, si lo dice una japonesa que está estudiando español, por ejemplo, ¿qué significa casarse en Japón? Si lo dice una egipcia que vive en el Cairo, por ejemplo, ¿no? O lo dice, pues no sé, una argentina, una porteña en Buenos Aires, ¿no? O sea, ¿qué significa exactamente casarse en cada una de estas ciudades? ¿Quién se puede casar? Probablemente se pueden casar personas distintas, ¿no? ¿Qué valor tiene casarse en esta comunidad, ¿no? Entonces, eso no lo sabemos, ¿no? De modo que es mucho más difícil entender lo que encontramos en Internet, ¿no? Hay una metáfora que me gusta mucho de un filósofo alemán, Peter Kruse, que dice que imagínense ustedes que personas que hablan español, pero que proceden de lugares muy diferentes del planeta y que nunca han salido de su ciudad, por ejemplo, pues alguien que viene de Bata en África, ¿no? En Guinea, alguien que viene de Ushuaia en Tierra del Fuego, alguien que viene de Manila, alguien que viene de Madrid, alguien que viene de México, alguien que viene, pues no sé, del Uruguay, se encuentran de golpe y porrazo en una habitación cerrada y empiezan a hablar en español, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿se entenderían?
Pues probablemente en las cosas básicas de quién eres, cómo te llamas, sí, pero luego cuando entráramos a hablar de cosas más importantes, profundas, pues no se entenderían, ¿no? Porque cada uno utiliza las palabras que son las mismas con significados diferentes, los significados proceden de la comunidad, las comunidades son diferentes, entonces a partir de aquí pues el nivel de comprensión sería superficial, pero no profundo, ¿no? Mira, en relación, habrás leído muchísimas veces, con todos estos problemas, se habla incluso de la muerte del libro, ¿no? Se le da por difunto mucho antes. O sea, parece que todavía tiene vida, pero te lo menciono para enlazar también con Mar, pero porque tú mismo comentas que no estás muy seguro de cuál pueda ser el futuro en relación con lo que tú mismo escribas, que no sabes si es tu último libro escrito en papel, si el próximo tendrá otro formato, sí que. Sí, o sea, es el hecho de vivir en esta época de tránsito, ¿no? De cambio, ¿no? Pero yo creo que hay que vivirlo con alegría, o sea, tampoco con nostalgia o con... Yo hace bastante ya que no escribo libros en papel. La verdad es que ya, yo creo que hace como 10 años que prácticamente mis libros están escritos, obviamente en ordenador, pero prácticamente sin notas, o sea, solo trabajando en la pantalla y con el teclado, ¿no? Quizá con alguna impresión para hacer alguna corrección, pero hace bastante tiempo que los libros los entrego en formato digital, ¿no? Pero sí que todavía hasta ahora, pues básicamente cuando piensas en escribir un libro, la imagen que te viene es la de alguien que lo está leyendo en papel, ¿no? Que lo está leyendo pues en una edición de Anagrama o de Paidós o de otra editorial, ¿no? Y que y lo visualizo así, ¿no? Entonces lo que estaba diciendo con esta cita que has mencionado es que pues no sé cómo va a ser en el futuro, ¿no? También pienso que hay algunos libros que ya han desaparecido, ¿no? Por ejemplo, nadie se acuerda de las enciclopedias. Bueno, algunas personas todavía las conservan en su casa. Tienen mucho espacio allí ocupado en el estante y todavía no se han decidido a vendérselas o a tirarlas, ¿no? Pero pronto llegará este día, ¿no? No sé, quizá el próximo paso serán las guías turísticas, ¿no? Porque es mucho más fácil escucharla en un audio, por ejemplo, en tu teléfono, que no cargar un libro muy grueso y muy pesado que rápidamente queda obsoleto porque las cosas cambian muy rápidamente, ¿no? En cambio, por otro lado, no sé, pienso que determinados libros, ¿no? Por ejemplo, de arte, de fotografía, de libros objeto, pues yo creo que es muy bonito, ¿no? Y tenerlo, ¿no? O sea, cada vez el libro el libro en papel va a ser un objeto más precioso, más delicado, más valorado, más caro, más interesante, ¿no? Más elitista, más cuidado, ¿no? Y entonces depende de lo que queramos. Supongo que habrá una época no sé, de tiempo en que coexistirá el papel con la pantalla en la lectura de novelas, de ensayos, y luego veremos lo que pasa. No sé cómo lo ve nuestra editora. Sí, yo justamente pensaba lo que comentabais de los viajes, como en el inicio de la editorial, que tiene casi 90 años, bueno, más de 90 años, se trasladaban los libros a América, ¿no? En barco. Vamos, se trasladaba mi bisabuelo en barco a América para que los libros pudieran estar ahí. Y como ahora pues tenemos el reto que estamos intentando asumir, ¿no? De tener los libros en formato digital. Entonces eso hace que en América, en Argentina, en Colombia, en México puedan tener el libro antes de que se haya impreso, ¿no? Entonces eso es como cómo puede viajar de rápido un libro. Ya no es internet, es un libro, ¿no? Pero sí que es verdad que en este viaje que tenemos en el mundo editorial se cuestiona muchas veces la existencia de la editorial en sí, si tiene sentido o no tiene sentido, y para nosotros es un reto la adaptación, cómo nos vamos a adaptar a este cambio. Y yo pienso en cómo podemos generar contenido, cómo podemos animar a nuestros autores a generar un contenido que no tenga que ser en un libro. Quiero decir, si tú pudieras escribir ahora, hacer diseñar, soñar, ¿qué nos aconsejarías, ¿no? ¿Hacia dónde podemos ir? Bueno, pues no lo sé, es una cosa que me he planteado muchas veces. El problema no es solo el autor, sino también dónde está la audiencia. O sea, es conectar a alguien que tiene algo que decir con las personas que quieren escucharlo. Uh-huh. Y entonces, hasta ahora, pues la manera de conseguir eso era más simple porque no había muchos caminos.
Estaba el camino costosísimo de publicar un libro, de enviarlo por barco a América y de comprarlo allí en una librería de la capital, porque si vivías en un pueblo, en una provincia de México, de Argentina, tampoco llegaba nada, ¿no? Solo estaba este camino que era muy costoso y largo y lento, pero el único, ¿no? Y eso facilitaba que quien tenía algo que decir pudiera llegar a quien tenía que escucharlo, ¿no? Ahora todo es mucho más complicado porque hay muchos caminos posibles, ¿no? Y entonces no creo que esté solo en la mano del autor, ¿sabes? O sea, yo iré donde esté la gente que quiera escucharme. El problema es dónde la voy a encontrar y si yo voy a ser consciente de eso, ¿no? Sí. Y en el ámbito yo diría, de la literatura, sí que el autor tiene más autoridad y más presencia e identidad. Entonces, si tú eres un novelista que pues ya ha publicado algunas novelas, o un poeta, pues cuando haces la siguiente obra la gente ya está esperándola, ¿no? Y la gente se va a buscarla donde esté, del mismo modo que si eres un grupo de pop, de música pop, pues la gente ya va a buscar el próximo disco de Fangoria o de Bruce Springsteen, ¿no? Pero si en cambio eres un investigador, las cosas son más complicadas, porque ya no es una creación artística absoluta, es un producto que está a medio camino de la ciencia y del trabajo personal. La ciencia se paga con dinero público, el dinero público viene de los impuestos de todos, entonces hasta qué punto esto tiene que divulgarse por un canal privado. Hay más problemas, ¿no? Por otro lado, pues no sé, esta charla va a estar en YouTube a las pocas horas de haberse divulgado por primera vez en la radio. En YouTube, si buscas con mi apellido, encuentras muchas otras charlas que he realizado en otros contextos. ¿Qué sentido tiene en este contexto comprarte un libro de esta persona si resulta que el mismo contenido lo puedes encontrar en otros formatos y en otros contextos gratis en la red y desde mi casa de una manera mucho más cómoda? ¿Sabes? Entonces nos encontramos en un mundo de grandes cambios donde no está tan claro lo que va a suceder, ¿no? Y yo tampoco, o sea, como autor me gusta deprimirme y decir, ay, pero qué mala suerte que tuve, que he llegado, yo ganaría más dinero si no, mira, no. O sea, me siento muy contento de estar viviendo este momento, como dije al principio, pero hay que tener también muy claras las cosas, ¿no? Y entonces esto es así. Sí. Daniela, es que me dejas atónita. Es que por un lado está la escritura y por otra la oralidad. Es decir, a ti da gusto oírte, tú eres un lingüista que además de escribir bien, hablas muy bien, pareces, como decirte, un producto de primera calidad, de decir, ¿no? Entonces, gracias. Pero bueno, escucharte está muy bien. Sí. Mar antes de venir lo ha hecho. Yo también de vez en cuando, pero leerte a ti como autor y leer a otros autores nos desencadena un proceso cognitivo que tiene otras características, tú lo sabes muy bien. Entonces, la verdad es que sería ideal escucharte, pero también leerte. Yo no puedo prescindir de la lectura. No, yo me siento muy afortunado. A ver, todos mis libros han tenido reediciones en varias lenguas. Hay algún libro mío que tiene más de 20 ediciones. Entonces, no, yo me siento muy, muy afortunado, ¿no? Pero yo creo que hay que ser realista y darte cuenta un poco de la situación real. Y entonces, bueno, pues los canales, cómo se distribuye la información, se han ampliado, se han diversificado. Eso significa ganar mucha más audiencia y mucho más diversa, pero también significa que todo vamos mucho más repartido. Y el negocio también. Sí, yo agradezco la visión que das porque en el mundo hay que tener en cuenta todas las realidades y lo que cuentas es con lo que convivimos a diario. Quiero decir, no ser consciente de eso pues forma parte de una ilusión. Y me recuerda justamente esta semana, leía en internet, en un periódico digital, la publicación de un libro que se llama Parásitos de Robert Levin, que hablaba justamente de cómo, pues por ejemplo, YouTube se ha aprovechado de la reproducción de vídeos, sabiendo que el contenido estaba protegido por derechos de autor, pero cómo lo necesitaba, ¿no? Y lo que venía a decir era que el intermediario se beneficia y el autor no. Y este hombre habla de dónde parte, bueno, hablaban de que quizá es un poco paranoide esta idea, pero bueno, simplificando mucho, la idea de la cultura del gratis total, ¿no? Que es de lo que hablabas tú, que en el fondo hasta qué punto esa cultura beneficia a un intermediario que no ha participado en la elaboración, ¿no? Quiero decir
toda esa difusión es muy buena. De hecho, nosotros la utilizamos en redes sociales para darle audiencia, para dar conocimiento de lo que publican nuestros autores y autoras. Lo que pasa es que cuando eso sustituye el producto final y el autor no le llega nada, el riesgo es que los autores dejen de escribir o las editoriales dejen de publicar y esto se pierda. Es un camino que se puede perder. Quizá haya otros, yo estoy abierta a conocerlos. ¿Cómo es el panorama, no? Bueno, yo lo veo mucho más complicado, como dije antes, ¿no? O sea, yo no creo que el hecho de que, por ejemplo, la música haya dejado de comprarse y venderse por discos y la gente ahora se la baje por tiendas, por descargas, legalmente o no, o la escuche en streaming, ¿no? En directo, yo no creo que haya reducido el número de músicos o la creatividad de los músicos, ¿no? Lo que sí que ha reducido es el número de grandes empresas o los beneficios que tenían algunas empresas que tenían ciertos monopolios al respecto, ¿no? Y eso, pues no me parece malo. No, a mí tampoco. ¿No? Otra cosa es que tenemos que buscar lo que se llama un modelo de negocio, ¿no? De distribución y de negocio que sea equitativo para todos y que nos permita a todos trabajar, sí, ¿no? Por ejemplo, yo como autor en estos momentos podría escribir mi propio libro, publicarlo sí, en Apple, por ejemplo, en otro lugar, sí, colgarlo en la red y que mis audiencias pues me pagaran directamente a mí y prescindir de intermediarios, de editoriales, de editores, todo eso, ¿no? Lo podría hacer, ¿no? Pero no estoy seguro que me sintiera cómodo haciéndolo, por muchos motivos. En primer lugar, porque hay un trabajo de edición que es muy importante, que yo no hago habitualmente, que hace mi editor y toda la gente que trabaja con mi editor, que son el corrector, que son el maquetador, que eso a veces no se ve en Internet, porque tenemos aplicaciones que han simplificado mucho esto y que lo han acercado al mundo del usuario, pero eso es fundamental para que el producto tenga mucha calidad. Y precisamente cuando todo es accesible en Internet, pues la diferencia entre lo interesante y lo que no lo es precisamente lo que tiene calidad. Y lo que tiene calidad significa que hay un trabajo detrás que tiene que pagarse, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pues a mí lo de que yo solo me edite mi libro, pues no me gusta mucho porque sé que el libro saldrá con más defectos que si hay un editor, ¿no? En segundo lugar, porque el trabajo del editor también es distribuir y conectar el producto con la audiencia, ¿no? Un trabajo más de publicidad. Entonces, en este sentido, me parece que también es fundamental, ¿no? Lo que me gustaría es llegar a una situación en la que, o sea, todos estos profesionales pudieran tener su espacio en la red y pudieran de algún modo sobrevivir en un mundo muy dinámico, ¿no? Yo creo que es en eso en lo que estamos todos, ¿no? Sí. Pero es un momento muy convulso ¿no? Por todo el cambio digital, también por la crisis económica, también por la globalización, que son cosas distintas que se sobresaturan, ¿no? Sí. Y entonces lo del pirateo y ver que el culpable de todo es el pirateo, que es lo que a veces se dice, pues a mí no me parece que sea toda la verdad. No, es un mundo complicado y a veces conocer un poco, el poder ver todo el esqueleto, te hace tener una visión pues más amplia del conjunto, ¿no? O sea, hay situaciones, por ejemplo, el plantearte, realmente a veces se protegen los libros electrónicos, por ejemplo, con el DRM, ¿no? Que se critica mucho y que es muy cuestionable, pero, por ejemplo, cuando haces una traducción, que es una labor que hacen editoriales para difundir textos que están en otros idiomas. Algunas veces la editorial extranjera te condiciona por contrato que el libro tiene que ser vendido con DRM y aunque tu política sea otra, ese es el contrato, eso es lo que está establecido. Claro, ahí es una decisión de lo publico o no lo publico y cómo lo doy. Realmente con el DRM molesto a quien compra el libro y el pirata lo va a quitar. Entonces, ¿qué sentido tiene el DRM? Pero me lo están imponiendo por contrato y estas cosas pasan, ¿no? O cuando se habla de los precios de los libros, en este momento hay un IVA establecido por la Comunidad Económica Europea del 21% en libro digital. Increíble. Entonces, aunque se hace un esfuerzo por asimilar un precio más asequible, pues es como están, ¿no? Y por último, el gigante de Amazon es genial. En Amazon encontramos todo, pero Amazon tira los precios de tal manera que se convierte en un competidor que mata a otras pequeñas iniciativas, ¿no? Y que también repercute en el autor, en lo que el autor recibe. Es verdad que el autor incluso puede publicar directamente en Amazon
Y es verdad también que eso repercute en la calidad de texto, pero el autor va a recibir menos porque la política de precios de Amazon es la que es. Sí, estás tocando temas relacionados con este proceso de cambio que no está concluido, ¿no? Y entonces, o sea, por ejemplo, el problema este de las condiciones que te imponen cuando contratas una traducción, de que tiene que ser de este modo tal, es un problema de falta de globalización, sí. En el sentido de que en países distintos hay normas distintas y eso pues no funciona, ¿no? Un ejemplo todavía más sangrante es lo que ocurre en Argentina, donde hay lo sabrás mejor que yo, sí. ¿No? Hay una ley de protección que impide que lleguen los libros del exterior. Sí. Y entonces es alucinante porque resulta que si alguien quiere leerte en Argentina, pues no puede comprar el libro porque no llega en el libro físicamente. Sí. Y entonces si tiene mucha venta, pues lo editan, pero si no, no. Sería un ejemplo. Si me permitís, vamos a, como no nos queda demasiado tiempo, a retomar el tema de la lectura y la escritura, Daniel. Sí. Que te gusta tanto y nos gusta tanto. Y lo voy a ligar a la metáfora que tú utilizas muchísimas veces sobre nativos digitales, es decir, la chavalería, los chicos, los jóvenes que han nacido con todo esto, que no conocen un mundo on y offline, sí, para ellos es exactamente lo mismo, y nosotros que hemos venido después. Entonces, tú contaste una anécdota muy divertida de tus sobrinos que he recogido, que quería leer para el conocimiento de nuestros oyentes y para tu comentario. Dice Daniel Cassain: fin de semana en casa de mis sobrinos. La comida transcurre sin gritos ni peleas. ¿Qué estarán haciendo? Con los postres regresan contentos con la cámara digital. Mira, tío, hemos hecho un vídeo. Y veo en la pantallita una secuencia encadenada de fotos con las que sus héroes favoritos se enzarzan en una lucha sideral. Lo voy a colgar en YouTube, dice el mayor Daniel, de 11 años. Me quedo atónito. ¿Podré verlos? Reacciono. Tendrás que darte de alta, te mandaré un email. Y por la noche me envió el vínculo, me inscribí en su espacio y pasé a ser un miembro más de su comunidad virtual de videocreadores. Pocos días después me llamó su madre, que es profesora de secundaria, para contarme que estaba indignada con la profesora de Daniel porque le ponía como deberes copiar literalmente a mano 3 páginas del libro de texto de educación para la ciudadanía. Punto final. Esto ocurrió en Girona. ¿Cuándo se creen ustedes? ¿En el año 1700? No, en el año 2007. Sí, una anécdota auténtica. Bueno, es un ejemplo de lo que muchos dicen, ¿no? Que tenemos una escuela con edificios del siglo XIX, profesores del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿No? A ver, es una anécdota divertida y representativa, pero yo tampoco lo dramatizaría, ¿no? Lo que sabemos de otros temas ya es que la escuela es una institución conservadora. O sea, es una institución que es más bien lenta en lo de los cambios, ¿no? Es como la justicia, ¿no? Donde puedes sorprenderte tener un asunto con la justicia y llegar allí y ver que todavía hay unos papelitos, allí unas copias fotocopiadas y una cosa que te diría, bueno, yo no me creo que todavía funcionen así esta gente, ¿no? Y claro, tú te vas en la medicina o te vas a un comercio, te vas a otro lugar y ya todo funciona electrónicamente de otra manera, ¿no? Pero bueno, en la sociedad pues hay esferas en las que han avanzado más en lo que es el cambio digital y otras menos, ¿no? Entonces la escuela es más bien lenta, hay que asumirlo, pero no es una cosa de ahora, es de hace mucho tiempo, ¿no? Y todo lo que sabemos, por ejemplo, sobre la introducción de tecnología en la escuela, pues nos dice que es un proceso que requiere su tiempo, ¿no? Yo una anécdota que explico es lo del teléfono móvil, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa que todo el mundo ha experimentado porque todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿no? Y claro, te van cambiando el teléfono y lo que puedes hacer con el teléfono, ¿no? Y de golpe y porrazo pues se muere tu teléfono maravilloso Nokia o Panasonic que solo servía para llamar y tú vas a la telefónica o a la empresa de telefonía y te dicen, ahora le damos que es un teléfono inteligente, y tú te vas súper contento a casa, ¿no? Y dices, ¡ay, qué bien, tengo un teléfono inteligente y tal! Y claro, tardas
poco tiempo en darte cuenta del problemón que acabas de tener, ¿no? Porque un teléfono que funcionaba maravillosamente se ha convertido en un ordenador que, bueno, hay que conectarlo a internet, sincronizarlo, actualizarlo, hay que relacionarlo con la agenda y qué tal, y dices, Dios mío, qué horror. Entonces te pasas como 15 días que no sabes utilizar el teléfono y estás allí sufriendo porque en cualquier momento, puesto que no sabes poner el silenciador, va a sonar el teléfono en medio de una entrevista en radio y te vas a quedar avergonzado, ¿no? Yo calculo que he tardado unos 2 años y medio en saber utilizar el teléfono móvil inteligente. No me refiero a saber qué tecla tengo que apretar, porque esto, si le dedico un poco de tiempo, lo aprendo fácilmente, sino en desarrollar prácticas adecuadas a eso, ¿no? O sea, en que estoy en Madrid, salgo del hotel y no pido un mapa de la ciudad para llegar a tal lugar, sino que lo que hago es poner la geolocalización del teléfono, buscar el sitio y utilizar la pantallita del móvil. O sea, en desarrollar prácticas del día a día adecuadas con las posibilidades tecnológicas de la máquina, ¿no? He tardado 2 años y medio en aprenderlo, ¿no? O una cosa muy tonta, por ejemplo, que me sucedió no hace mucho, que es que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando venía a Madrid y todavía venía con el avión y aparcaba el coche en el aeropuerto, y entonces yo, pues para saber dónde había aparcado el coche, pues me sacaba un papelito y anotaba el número del parking, ¿no? Cuando ya tuve el teléfono me sacaba las notas y apuntaba, ¿no? Y entonces un alumno mío, un día que me acompañó con su coche, fuimos al parking y sacó el móvil y buscó una foto. Y digo, ¿qué haces? Dice, no, busco la foto. ¿La foto de qué? Digo, no, la foto que le hice al estacionamiento para saber dónde he aparcado. Yo dije, pero qué imbécil que he sido durante varios años. No se me había ocurrido que podía hacer una foto de esta situación, ¿no? Este es un comportamiento totalmente nativo, ¿no? Que es el de alguien que confía mucho más en la fotografía que en la escritura. De la lectura, la escritura y la edición en la era de Internet trata este coloquio con el profesor Daniel Cassain de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Trabaja los temas de la lectura y la escritura en la red, analizando los recursos digitales que hay a nuestra disposición, desde buscadores hasta traductores en línea, pasando por los procesadores de texto. Su libro más reciente se llama precisamente En línea, escribir y leer en la red. Mar del Rey Gómez Morata representa a la 4ª generación de editores de una misma familia, un arte que ha ido pasando de madres a hijas en Ediciones Morata. Y Ana Sacristán es profesora de la Facultad de Educación de la UNED. Ha sido ella quien nos ha propuesto este coloquio y además va a continuar en canaluned.com y en YouTube, no solo porque son inevitables las limitaciones de tiempo, sino también porque la utilización de distintos canales, formatos y herramientas es una característica de la era digital, y qué mejor que utilizarlos cuando se habla de estos temas. De modo que esta conversación continúa en canaluned.com y en YouTube UNED Radio, con reflexiones en torno a la lectura y escritura en Internet.